presos con una protesta donde, conociendo un poco cómo es la realidad carcelaria, lo que hacen es prender fuego colchones para llamar la atención, con el riesgo que tiene que ellos mismos se mueran calcinados o asfixiados. De ese fuego. Y tomaron 2 plantas de la cárcel de Devoto, que la estamos viendo desde el aire con el dron. Tomaron significa, el personal penitenciario no puede entrar, ellos rompen los candados y se atrincheran adentro de las plantas. Y para que vean de algo que no se habla en la Argentina, el estado carcelario deplorable, de abandono en este absoluto. caso, sí, de la que, viste que hay como una idea de que las cárceles federales son soñadas, te hacen creer que las cárceles que dependen del servicio penitenciario federal son de excelencia, hacen paseitos por Ezeiza, mostrando imágenes con un dron y qué sé yo. Digo, acá en Devoto, esto que ves, este chaperío que estás viendo, es un lugar que los presos tenían acceso a salir a tomar aire, no ahí, sino abajo. Sí. Ganaron las plantas, se treparon. Y lo que están exponiendo, que es el punto de la cuestión donde me quiero centrar y con Pablo lo venimos viendo, básicamente lo que están diciendo es el COVID llegó a las cárceles. Y acá hago una salvedad. En Devoto, y esto fue confirmado por el Ministerio de Justicia Nacional la semana pasada, el 23 de marzo dejó de ir a trabajar un médico que trabajaba en el penal de Devoto, pero también cumplía funciones en 2 clínicas privadas y se contagió aparentemente de COVID en una clínica privada. O sea, similar, digamos, dinámica a lo que ocurre en los geriátricos también, ¿no? Con lo cual, la información que yo obtuve la semana pasada es que se había cuarentenado, no sé si el término es correcto, puesto en cuarentena a los penitenciarios y a la gente del área de sanidad del penal de Devoto que estuvieron en contacto con él. 6 en total. Bien. 6. Que después dijeron que dieron negativo esos 6 casos de contacto estrecho de este médico. Lo que pasa es que los presos lo que dicen es, ¿y cómo sabemos nosotros si alguno de nosotros en alguna atención con ese médico en sanidad no nos contagiamos? Por eso están pidiendo testeos masivos para la población carcelaria. Ese es un reclamo. El otro, muchos jueces, doy un ejemplo, Víctor Violini, juez de la casación bonaerense, y una cámara de casación de Capital, dijeron, ante la pandemia y ante la superpoblación carcelaria, que no es nueva, es de hace años, abandono total, dijeron, vamos a sacar fallos, cuento uno rápidamente, dando prisiones domiciliarias a los presos población de riesgo. La provincia de Buenos Aires, la semana pasada, se decretaron 417 prisiones domiciliarias a presos que tenían que cumplir con esto de ser paciente de riesgo y cuyas penas no superen, se hablaba hipotéticamente, se habla de delitos leves, no superen los 7 años de prisión. En el medio, te aclaro, en esa prisión domiciliaria se fue un violador. Cerca de su víctima. Sí, de hecho, el fiscal general de La Plata pidió precisiones a casación, le dice, preguntándole, ¿qué es delito leve? ¿Qué es delito leve? Claro, dígame. ¿qué es delito leve? ¿Qué es leve para la usted? interpretación? Depende de quién es la víctima del delito. Obvio. ¿no? También, puede ¿no? ser un abuso sexual simple y es un delito gravísimo. Pero la pena en expectativa es baja, pero es un delito gravísimo contra la víctima. Bueno, ¿qué pasa en el medio? Los presos están diciendo, acá hay varios fallos que dicen vayan a su casa con tobillera. Cuando los quieren efectivizar, no hay tobillera. No hay nadie. Ergo Aparte, no hay quedan jueces. adentro. Claro, ergo y además, siguen adentro. hay una historia que viene desde el día 1 de la pandemia, de la cuarentena total. Los jueces de casación, de ejecución, son los que regulan o controlan las penas, que se cumplan las penas. De la ciudad de Buenos Aires, nacional, son tribunales nacionales, ese mismo día dijeron, se suspenden las salidas transitorias, pero por una cuestión lógica y sensata. O sea, los que tenían permiso para salir a trabajar, no pueden, o a visitar a los familiares. Hoy lo tienen porque prohibido. ninguno puede salir, claro, nadie. ¿qué sentido común? Nadie el que puede no salir. está preso tampoco puede salir de la casa. Ese fallo te diría que tiene lógica. El hecho de los que tienen salidas transitorias o laborales, que no sé el número a nivel país, que están en riesgo de contagiarse en el colectivo. Sí, Aclaramos, le contamos a la gente, hay presos que tienen salidas transitorias o laborales de, suponete, 48 horas por semana. Muchos. Entonces tienen que ir a trabajar o van a visitar a la familia, a veces son de 24 horas para pernoctar con la familia y tienen que presentarse en el penal. Esas están suspendidas en todo el país. Y de los familiares yendo a las cárceles tampoco. No hay porque visitas. Familiares, no, como cualquier otra persona, no podés salir de tu casa. Se suspendieron las visitas. ¿Pero eso están reclamando también? No, están reclamando Quieren irse a la Todos casa. los reclamos de ellos. No. Se quieren ir a la casa. Voy al punto que... Quedar en su casa. Claro, el infiero. punto de inflexión es... Lo manden a su casa. Yo les cuento, y creo que en esto, hablando con los presos, cómo funciona la lógica. Les prometieron, les dijeron, hay que ver si no se fueron de boca. Lo que se llaman las mesas de negociación.
les vendieron humo, les dijeron quédense tranquilos que van a salir todos, lo cual es falso. A los que les dictaron una prisión domiciliaria no se la están cumpliendo porque no hay tobilleras en un país sin sentido. Entonces Ya empiezan estamos en el día 30 y pico, ¿no? a tener miedo de contagiarse, a reclamar que se hagan efectivas esas prisiones domiciliarias que no se están cumpliendo y que ya están firmadas pero no hay tobillera. Pero Mauro, si no se pueden cumplir las prisiones domiciliarias porque no hay garantías de poder una sola controlar a forma los de- presos, sí. ¿no es mejor que se queden en... Explicáselo. No, digo, Ese es el problema. vos tenés que garantizar la Pero, seguridad pero, de Pau, ellos alguien que y de está los privado doy de la libertad razón, hace un montón te doy de la razón. tiempo, más allá Sí. de que haya cometido un Pero si delito le y está dictaste la pagando. domiciliaria y la Y- tenés que hacer y cumplir, después no se también- lo hubiese dictado. Aunque no tengas los instrumentos para garantizar la ¿Y sabés qué seguridad están de haciendo ellos y de ahora? los demás. ¿Sabés qué están haciendo ahora? Están diciendo, si no hay tobillera, otra polémica que se viene, le dicen al fiscal, le corren vista al fiscal de la causa, le dicen, fiscal, ¿está de acuerdo con que cumplan la domiciliaria bajo juramento de palabra? cualquiera. ¿Vos te No, animás no a se meter puede. un gancho? Bueno, entonces, Violador. para concluir, de todos los delitos, hay dos listas, para colmo, y en esto fuerte repudio a la decisión de la justicia de no habilitar las listas de los que tienen prisión domiciliaria otorgada a los familiares Claro. de víctimas. Claro. Un reclamo Eso- de familiares de eso víctimas es que por dijeron, ley, te queremos tienen la que lista, avisar, te tienen que mostrame avisar. quiénes Y a la son chica- para prevenir. El La tipo chica que que la te violó violaron, quedó libre, claro. el tipo que te quiso matar está libre, el No le tipo avisan. que entró Hago a una tu salvedad. casa y te amenazó de muerte, lo que fuera, está Sí, libre. con una salvedad, Vero. En el fallo de la provincia, pero no los quiero marear con nombre de casación, Sí. no casación, en el fallo de la provincia había dos listas. 417 llamados delitos leves, yo lo miré, la verdad yo tuve acceso a las listas, Sí. la mayoría son por tráfico de estupefacientes en menor cuantía, Mujeres con nenes que están en la cárcel. muchas mujeres embarazadas o narcomenudistas, Bien. tipos que venden droga en menor Pero en el cuantía. medio se les escapa un violador. No se les escapa. Lo largan. Saben a quién están largando. Pero no le avisan a la víctima No. que el violador lo soltaron y está algo en su barrio peor. nuevo. Las víctimas, las familiares de víctimas, Matías Bañato, entre otros, decían, queremos que nos muestren quiénes son los 417 Sí. liberados. Porque hay otra lista que también se firmó a medias, que es una lista que incluye a homicidas y a ladrones peligrosos, donde el juez de la casación Violini dijo, a estos no los liberen, porque estos son delitos graves, pero ténganlos en cuenta que son pacientes de riesgo. Estamos en un contexto Cuídenlos único dentro de la Paciente cárcel. riesgo por la pandemia. Ah, ah. Son mayores de 65, Ok, una tienen enfermedad EPOC. preexistente, tal Pero vez. los van a soltar por eso, no. No, Los en cuidan esos, más adentro. esos 200 y pico que cometieron Cuídenlos. homicidios, no Bueno, los ¿Podés están cargando. aislar adentro de la cárcel? ¿Hay, No creo. ¿Hay lugar A ver, para aislar? te cuento una situación con respecto a eso. A partir de ese fallo se hicieron algunos ensayos de aislar. Estoy hablando de provincia. Sí. Esto es federal. Y de hecho aislaron unos cuantos detenidos. Uno contagiado con COVID-19, que fue el primer preso, estaba aislado. Aislado con otros O pacientes sea, lo aislaron presos. con otros para que se contagien los otros. Pero son pacientes de riesgo. Claro. Que es este tal Aracaki, el... Aracaki. Pero el- cambió el algo japonés. adentro, digo, les ponen barbijo, hay No. distancia social, no Es que pueden miremos tener. las condiciones en las cuales Miramos están eso, no viviendo, no pueden- creo que tengan un sitio apto para hacer el aislamiento. No, y Nada. tampoco la distancia de 1,5 metros, digo, ¿cómo, No. cómo hacen si duermen de a 6 en una celda así? Porque también hay un problema. Se necesitan más cárceles, porque faltan lugares, porque no va a haber aislamiento, Están superpobladas. no va a haber distancia social en una cárcel. Y esto no porque va a hay. cambiar, Pero ¿por no va a qué cambiar hay? en un mes esto. ¿eh? No, porque ¿por Estos qué no años. hay? Y mira, Pero- te dicen, ¿colegios o cárceles? Los colegios están destrozados. Hace años que no le pone un peso a los colegios. Y ponele plata a los colegios, no le ponga plata a las cárceles. Va a surgir naturalmente esa expresión. Siempre si se contagian Eso es un todos ahí problema. adentro, también van a ser Bueno, y Bueno, acá sí, se claro. cumple lo que nos viene contando Tarta, ¿no? Del día 1. Esta cuestión de entra el enfermero o el personal de sanidad y contagia, ¿no? A uno y cómo así hacen? se va replicando. Sí. Tengo cero experiencia en lo que es el servicio penitenciario, no puedo opinar mucho. Pero Sí, traspolarlo a un lugar cerrado. Lo puedo traspolar a un lugar cerrado. Tiene dos características para mí importantes, que yo las planteé unos primeros días con vos, que al ser un lugar cerrado es como si fuera un geriátrico, pero con gente Claro. joven y no todos autos, para decirlo de alguna manera, averiados, como puede ser un geriátrico, que son personas mayores. Pero también infiero con un sistema inmunológico No, débil, eh, digo, mal alimentados, ¿no? Y tiene, la realidad es que al ser un lugar cerrado, es muy rápida la estampida que Claro. puede llegar a ser de contagio, y al ser gente joven pueden generar inmunidad. Más allá de eso, es lo que te puedo decir desde mi opinión desde el punto de vista médico. No puedo opinar más Sí, porque no, no te entiendo, no te incluyo por esto que es lo mismo, se replica, por eso veo como la Todo misma lugar- réplica La de lo pregunta del que haces, geriátrico, ¿no? Un lugar. todo lugar cerrado. Con la diferencia que en un geriátrico infiero que está un poco más limpio. No, Este claro. lugar es una cochambre, pobrecito. Y hay menos sin- gente, ¿no? O sea, Ahora,
No, acá Un hay... geriátrico, digo, ¿cuánta gente hay en Devoto? Obvio, Sí, Tami, sí. sí, acá ¿Cuánto hay, hay? si no me falla, 1800 No, internos. vaya, Si alguien me quiere claro. corregir. Contamos alguno- que están, digamos, sobrepasados Sí. todos los hacinamientos adentro de las propias Una celdas, que sola están cosa. sobrepasados de cantidad. Que no me quiero olvidar. Vos preguntaste recién si Sí. se los puede aislar adentro de la cárcel. A quien le pasó eso fue Horacio Conci, que lo veníamos hablando con Pablo. Horacio Conci pidió que se le incorpore al grupo de riesgo. Él está condenado, si no me falla la memoria, perpetua por Sí, matar a por Marcos matar, Esquenone, exactamente. alegando problemas cardíacos que aparentemente fueron constatados. No tengo el dictamen médico si Recordemos que él constata había o tenido no. arresto Había domiciliario, soltado. Que lo después violó vino con la el cabrita, episodio bueno. de la cabra, la amenaza a los vecinos y volvió. Y a Conci le dijeron, no lo vamos a poner en la lista de pacientes de riesgo con la chance de domiciliaria, y le buscaron un sector dentro de la unidad penal para estar aislado. Ahora no podés, no te da el número No, con claro. todos. Sí, sí. Tomamos contacto con Ever. Ever,